Todos los mexicanos hemos escuchado la historia de que sobre un pequeño islote, en medio de los lagos del Valle de México, los mexicas observaron un águila parada en un nopal, devorando una serpiente, y enseguida reconocieron la señal de Huitzilopochtli para fundar la magnífica ciudad de México Tenochtitlan. ¿Pero realmente fue así? ¿Qué parte es histórica y cuál es mítica en este relato? En este video te responderemos a las 5 preguntas más frecuentes sobre lo real y lo ficticio del nacimiento de Tenochtitlan, a propósito de los 700 años de la fundación de la ciudad. 1. ¿Dónde vivían los mexicas antes de fundar Tenochtitlan? De acuerdo con algunas fuentes, como los códices Aubin y Ramírez, antes de llegar al Valle de México, los mexicas vivían en Aztlán, que en náhuatl significa el lugar de las garzas. Gracias a algunas referencias documentales y arqueológicas, varios historiadores piensan que Aztlán podría corresponder a la isla de Mezcaltitán, en el actual estado de Nayarit. Sin embargo, otros documentos como el relato de la historia tolteca chichimeca hablan de que el sitio de origen de los mexicas sería Chicomostoc, o lugar de las 7 cuevas, de donde procedían también otros grupos que igualmente migraron hacia el centro de México, como los tepanecas y tlaxcaltecas. Algunos estudiosos creen que Chicomostoc pudiera ubicarse en el cerro Culiacán, en Guanajuato, y otros en la Quemada, Zacatecas, aunque no hay suficiente evidencia arqueológica ni en uno ni en otro sitio. En cambio, para otras fuentes, Aztlán y Chicomostoc son en realidad el mismo lugar. La realidad es que, aunque no conozcamos con extrema precisión el sitio de origen de los mexicas, lo que sí se sabe con certeza es que antes de adentrarse al Valle de México, eran un grupo chichimeca que procedía de algún lugar al norte de Mesoamérica y que al migrar hacia el sur adquirieron cada vez más rasgos culturales de otros pueblos que ya se habían asentado en la zona anteriormente, como la arquitectura, la religión y las costumbres de los pueblos mesoamericanos de la época postclásica. 2. ¿Se llamaban aztecas o mexicas? El vocablo azteca proviene de la palabra Aztlán, es decir, hace referencia a su lugar de origen. Sin embargo, tanto el Códice Aubin como algunas fuentes del siglo XVI, como Monarquía Indiana de Fray Juan de Torquemada, señalan que en algún momento de la migración, el dios Tezcatlipoca les pidió dejar de llamarse aztecas para ser conocidos ahora como mexicas. Esta petición se sustenta en que los mexicas tomarían como dios principal a Huitzilopochtli, quien pudiera haber sido un sacerdote deificado, también conocido como Meji o Mexitli. Hoy en día los historiadores señalan que la manera más precisa de referirse a este pueblo es mexicas y no aztecas. 3. ¿Los mexicas vieron al águila devorando a la serpiente como está en el escudo nacional? Si bien los libros de texto de la enseñanza básica nos dicen que la instrucción de Huitzilopochtli fue fundar la ciudad donde observaron a un águila sobre un nopal devorando a una serpiente, en realidad hay distintas versiones de este hecho. Por ejemplo, el Códice Mendocino sí nos muestra al águila sobre el nopal, pero sin la serpiente, mientras que el Códice Tovar incluye al nopal y al águila, pero en vez de serpiente, este está devorando a otra ave más pequeña. Una tercera versión aparece en el monolito conocido como Teocalli de la Guerra Sagrada, que en su parte trasera muestra al águila parada sobre un nopal, pero en el pico, en lugar de una serpiente, sostiene el glifo Atl-Tlachinoli o agua quemada, un concepto mexica sobre los opuestos y la guerra. La escena que todos conocemos proviene del Códice Durán, un águila real sobre un nopal devorando una serpiente de cascabel, aunque con distintos ajustes estilísticos. Esta fue la imagen que prevaleció a lo largo de los años, hasta convertirse en el escudo nacional de México. 4. ¿Cuándo fue la fecha exacta de la fundación de Tenochtitlan? La celebración de los 700 años de la fundación de Tenochtitlan se llevará a cabo el 13 de marzo de 2025. Sin embargo, es difícil estar 100% seguros de que exactamente en ese día, hace 700 años, se creó la ciudad. Lo primero que se debe considerar es que la medición del tiempo en el mundo mesoamericano era diferente a la que llevamos en la actualidad. Además, hay algunas otras fechas que pudieran corresponder también a ese acontecimiento, como lo son el 18 de julio o el 12 de diciembre. Igualmente, hay divergencias en cuanto al año.
ya que mientras el Códice Mendocino señala como fecha de fundación el año 1 pedernal, es decir, 1324. Otros documentos, como la Crónica Mexicayotl, aseguran que se dio en el año 2 Casa, es decir, 1325. Hoy en día, muchos historiadores y arqueólogos aceptan como una convención mítica que la fundación de Tenochtitlan se puede ubicar el 13 de marzo de 1325. De manera más objetiva, gracias al cruce de fuentes, la evidencia arqueológica e incluso el recuento de fenómenos celestes bien documentados como eclipses, los historiadores creen que efectivamente el asentamiento de los mexicas en lo que sería Tenochtitlan se dio aproximadamente al cumplirse el primer cuarto del siglo XIV, aunque establecer precisamente un día podría no ser muy exacto, históricamente hablando. 5. ¿Queda algo de Tenochtitlan en la actual Ciudad de México? ¿O al menos podemos conocer cómo era la capital mexica? Sí, ambas. Los historiadores y arqueólogos reconocen que hoy en día queda bastante de Tenochtitlan en la actual Ciudad de México, empezando por las múltiples zonas arqueológicas mexicas. La principal de ellas, la del Templo Mayor, y también su extensión hacia la calle de Guatemala, donde se encuentra el Museo Subterráneo. También puedes visitar el Templo Ejecatl, en la estación del Metro Pino Suárez, y las distintas ventanas arqueológicas del centro histórico. Igualmente están la zona arqueológica de Tlatelolco, ciudad hermana de Tenochtitlan. También te recomendamos visitar la Sala Mexica del Museo de Antropología, donde encontrarás múltiples objetos originales mexicas. Si quisieras observar en maqueta cómo era Tenochtitlan, te recomendamos 3 muy completas. La primera está en el Museo Nacional de Antropología, la segunda en el Museo del Templo Mayor y la tercera dentro de la estación del metro Zócalo Tenochtitlan. Por último, puedes leer las distintas narraciones y documentos que hacen una descripción sobre cómo era Tenochtitlan a la llegada de los europeos, como por ejemplo la segunda carta de relación de Hernán Cortés o la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo, y también documentos indígenas como el Códice Mendocino, así como diversos mapas del siglo XVI. Ahora que conoces más de Tenochtitlan y sus fundadores, cuéntanos, ¿cuál es tu perspectiva a 700 años de la fundación de la capital mexica? ¿Te hubiera gustado vivir en esa magnífica urbe? Te leemos en los comentarios y recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales.